Nuestra hermana Gladys nos va a compartir el mensaje. Hemos sido muy bendecidos y sabemos que seguiremos siendo bendecidos. Que Dios te bendiga, hermanita. ¿Ok? Ahora, buenas tardes, hermanos. Ya estamos de tarde, ya son mediodía. Realmente el calor está tremendo. Seguimos en nuestro mes misionero. Amén. ¿Cómo se hacen misiones? Sería la pregunta, ya que estamos hablando del mes misionero. ¿Cómo se hacen misiones? El domingo pasado pudimos escuchar un poco más detalladamente acerca de este pasaje tan precioso, que es el mandato que Jesús dio a sus discípulos. ¿Se acuerdan cuál es? Mateo 28:20, la gran comisión. La gran comisión que dio Jesús a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Y este pasaje, juntamente con Hechos 1:8, dice que dan inicio al ministerio de las misiones. ¿Qué dice Hechos 1:8? A ver, ¿quién lo encuentra rapidito? Pero recibiréis poder Amén. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Que dice el gran mandato, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles las cosas que os he enseñado. Y Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos por Jerusalén, Judea y Samaria y por todo lugar del mundo. Eso es misiones. Amén. Y porque hubo misiones y porque hubo misioneros, es que hoy podemos estar aquí reunidos, ¿no? Habiendo conocido el amor de Dios. Hay dos aspectos fundamentales en la realización de esta tarea que Jesús encomendó a sus discípulos, ¿no? Para que pueda ser efectiva, hay dos aspectos fundamentales. Hace un momento la pastora dijo, ¿no? Misiones es orar, dar e ir. Pero hay dos aspectos fundamentales para que esta tarea pueda hacerse efectiva, que es el respaldo espiritual y el respaldo económico. Y hoy vamos a tratar acerca de el aspecto espiritual. Hoy vamos a tratar sobre el aspecto espiritual. ¿Cuál es el aspecto espiritual? El respaldo que debe tener toda misión es la oración y su prioridad. Como comentaba en la mañana, le decía al Señor, Señor, ¿qué estás demandando de mí? ¿Qué me estás pidiendo? Porque siempre providencialmente los temas que me toca es la oración. Hoy le tocaba a otro invitado, pero por la providencia de Dios fui yo y me tocaba la oración. Amén. Hoy vamos a ver entonces este aspecto tan fundamental en la oración, que sin eso, dice, no sería posible realizar la tarea de misiones. Dice que de ninguna manera la obra misionera podrá hacerse efectiva, o sea, podrá llevarse a cabo sin el recurso espiritual de la oración. La oración es la razón fundamental para que misiones pueda ser efectiva. Y creo que conocemos esto a través de esto, que es la importancia a través de la palabra de los testimonios de grandes misioneros que hemos leído, ¿no? Todo el objetivo que han podido lograr al enviar misioneros, a los misioneros ir, adentrarse a las ciudades, a los países, en culturas muy diferentes, ¿no? A ellos, todo esto ha podido lograrse y llevarse a cabo por la oración de los enviados y por la oración de los que envían,
¿no? Solo así puede ser posible que un misionero pueda adentrarse a una cultura tan contraria a la que él está acostumbrado, sea hombre y sea mujer. Es por eso que la importancia del respaldo espiritual, tanto de los hombres como de la iglesia, para aquel que es enviado. Y esto lo dice en su palabra. Vamos a leer Hechos 13. A través de este pasaje podemos ver que la oración es la parte fundamental, dice, para que se lleve a cabo y sea efectiva la obra misionera. Ayunaron, oraron, ¿no? Separaron a quienes iban a enviar, oraron por él, le impusieron la mano y los enviaron, ¿no? Los enviaron. Entonces ahí es donde comienza su servicio de misiones Pablo. Por eso que Pablo sabía y tenía bien claro que la oración era un factor indispensable e importante y fundamental en la obra misionera. Y porque él lo sabía, es que él, como hemos estudiado el jueves pasado acerca de Tesalonicenses, ¿no? Lo que le escribe a Pablo, y hemos visto a través de la palabra que a todas las iglesias que Pablo escribe, ¿qué les dice? Estamos orando por ustedes, oren ustedes en todo, oren por mí, únanse a mí en esta lucha que tengo, le dicen Romanos, ¿no? Oren en todo tiempo. O sea, él estaba consciente. Por eso Pablo oraba en todo tiempo, en su ministerio, primeramente en su llamado, en su ministerio, en su servicio al Señor. Él oraba por todo y para todo. Ayer, leyendo un poco, dice que a la ribera del mar unió a todo el grupo de los hombres y se puso a orar. O sea, en todo momento, en todo momento. O sea, tenemos el testimonio de Pablo, que era un hombre de oración y que dependía de la oración para su ministerio en misiones. Por eso, ¿se acuerdan ustedes cuando compartimos semanas atrás de cuánto él confiaba en que su oración era oída por el Señor cuando le dijo a Filemón que preparara un lugar que él estaba seguro que por sus oraciones él iba a poder ir y verlo a él? Y en ese momento, ¿en qué situación estaba Pablo? Encarcelado en Roma. Pero sin embargo, porque él tenía la plena confianza que Dios escuchaba sus oraciones, porque él oraba en todo tiempo, tenía la confianza y la convicción de que iba a ir y reunirse con Filemón. Muy bien. Nosotros tenemos el testimonio de este siervo de Dios, su llamado, su ministerio, su trabajo, ¿no? Como él levantó iglesias a las cuales él escribió las cartas. Pero hoy vamos a ver a alguien más de cerca, el testimonio de un hombre, de un gran siervo de Dios, que estuvo atento y por su vida en comunión con Dios, respondió al llamado que Dios le hizo. Un hombre que era realmente hombre de oración. Cuando leía el testimonio a través de este libro que escribió una escritora, Cruzando las Fronteras, ella daba testimonio porque ella conocía de cerca a este hombre, tremendo siervo de Dios, que su vida era oración, oración, oración en todo momento. Y ella era la que escribió este libro y dijo la vida de este hombre y la oración. ¿Quién es? Alberto Benjamín Simpson, el fundador de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Vamos a ver un poco de su vida, de él, su testimonio como hombre de oración, y vamos a estar atentos para ver, para que Dios nos ilumine y nos haga ver qué es lo que en este tiempo, a través de este testimonio y a través de los pasajes bíblicos, yo le decía al Señor orando, Señor, yo no quiero hablar nada que sea mi palabra, solo quiero dar el testimonio de este gran hombre de Dios, ¿no? Y los versículos que él tenía en su corazón, y por eso confiaba en que Dios
lo respaldaba en este ministerio a la cual había sido llamado. Alberto Benjamín Simpson. La pregunta sería entonces, ¿tiene poder la oración? Para Alberto Benjamín Simpson, la oración era parte de su vida. Dice que la oración y el ayuno eran la voluntad suprema de Dios. ¿Saben lo que esto significa? Él sabía y estaba consciente de que la oración era la voluntad suprema de Dios para con su vida. Él paraba en una actitud de comunión constante, de oración, en cualquier momento, en cualquier lugar, para lo que iba a hacer, en su día a día, en su trabajo, en todo lo que él hacía, desde que se levantaba hasta que se dormía, oraba, oraba y oraba. Y la escritora da testimonio, dice que no era de extrañar que al verlo a Simpson tú lo veías moviendo sus labios. Estaba caminando pero moviendo sus labios y cualquiera pensaría, este está loquito. No, pero él estaba orando, orando. Cada prédica que él se iba a presentar dice que oraba, y no tan corto tiempo, gemía para que Dios a través de su prédica, a través de la predicación del Evangelio, pueda dar vida a un alma perdida. Y al término también dice que buscaba en oración al Señor, dando gracias a Dios por esa vida que había nacido de nuevo. Dice esta escritora que cuando iba a su oficina, encima de su escritorio, habían dos frases. Y una era un versículo que Pablo ya a la iglesia de Tesalonicenses 5:18, primera de Tesalonicenses 5:17. Y yo se los voy a decir. Que dice, orad sin cesar. Y él agregó, hacerlo ahora. O sea, él era oidor y hacedor de lo que la palabra decía. Orad sin cesar, y él lo hacía. Oraba, oraba, oraba. Su vida era una vida de oración. Cuando yo leí este libro, realmente el Señor quebrantó mi vida en ese momento. Y yo decía, Señor, llegará el día en que yo parta a tu presencia y no habrá llegado ni siquiera a este mínimo de imitar a este hombre de Dios. Porque realmente su vida dependía de la oración. Él desde muy joven asumió el pastorado. A la edad de 21 años ya estaba pastoreando una iglesia en Canadá. Cuando él hacía sus presentaciones, vamos a buscar 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4, porque él tenía bien claro estos versículos en su vida, es que él oraba en todo tiempo, ¿no? Tanto al inicio de su servicio como al final, como lo dije hace un momento. En una de sus presentaciones, dice que él subió a la plataforma, ¿no? Después de unos momentos de oración en silencio, él empezó a orar en voz alta. Era un encuentro de jóvenes. Estaba llenísimo. Era un encuentro de jóvenes. Él estaba en la plataforma y orando primero en silencio y después empezó a orar en voz alta. Por 30 minutos. Sin parar. Sin parar. Dice que los jóvenes que estuvieron presentes declararon que nunca habían visto antes ni después tal oración. Él en su plegaria empezó a orar por cada lugar del mundo. Y esa vehemencia, ese deseo de orar, dice que la transmitió a todos los jóvenes que se quedaron impactados porque ellos nunca habían visto un hecho parecido, una oración parecida. Dice que él oraba con plegaria, con gemidos indecibles, con un corazón apasionado del fuego del amor de Dios para con las vidas perdidas. Por su vida en oración, su ministerio, dice, fue
fructífero. Y ahí podemos entender entonces que él tenía bien claro lo que la palabra decía y qué es lo que él necesitaba para poder llevar a cabo su ministerio. Como dije hace un momento, a la edad de 21 años, él ya asumió el pastorado en la iglesia de Canadá. Dice que cuando era joven, cuando estudiaba, su casa a la escuela quedaba como a 30 kilómetros de distancia. No sé cuánto es 30 kilómetros de aquí a donde, Yoshi. Hasta ahí. Él caminaba de ida y de vuelta. Dice, él declara que para él no había problema ni en el otoño, ni en la primavera, ni en el verano. Pero en el invierno era algo terrible por el frío. Ustedes saben el frío que hace en Canadá en invierno. El frío era terrible, la nieve. Pero aún así, él sabiendo de que estaba haciendo lo que Dios le había pedido, él caminaba con gozo en su corazón, orando en todo tiempo. Realmente es tremendo la vida de este hombre en oración, ¿no? Uno se puede hacer la idea, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Y aquí justo viendo la escuela dominical, les quería animar a la maestra, a los hermanos que apoyan y aún a los niños. No se cansen, no se cansen. Dice que este joven de niño no solo aprendió los relatos bíblicos de la mamá, sino que dice que su ejemplo de oración. Para él fue fundamental ver a una madre que le daba ejemplo de ser una mujer de oración y los relatos bíblicos que ella le daba a él desde muy pequeño, porque él nació en un hogar cristiano. Nació en un hogar cristiano. Dice que de su niñez a su adultez, él sufrió muchos accidentes, muy difíciles, que podía haber perdido la vida. La que me acuerdo bien, porque si pongo a detallar me voy a demorar. La que me acuerdo dice que una de esas, unos tantos accidentes, el caballo lo pateó de tal manera que lo tiró lejos que podía haberse quedado ahí sin sentido. Pero sin embargo, en cada una de estas circunstancias difíciles, en cada uno de estos accidentes que él pudo experimentar, pudo ver el cuidado divino de Dios. Y la escritora declara que él le dijo que son estas cosas, la providencia de Dios, el cuidado de Dios, el haberlo librado de la muerte, que lo hizo buscar más a Dios. O sea, su reacción fue la afirmativa, ¿no? Lo que debía hacer. Al ver que Dios, dice, providencialmente cuidaba de su vida, él empezó a buscar más a Dios. Y él fue haciendo más la oración como parte de su vida. ¿Por qué razón? Lucas 19:10 dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y él, a pesar de nacer en un hogar cristiano, a pesar de llevar esta vida en comunión con el Señor, dice que se creía un perdido. Se creía un perdido y su gratitud a Dios era que él lo había venido a salvar con un propósito. Por eso, una vez más, viendo el programa de los niños, Dios tiene un propósito, como bien dijo la hermana, en la vida de cada uno de ellos. Así como Dios llamó a Samuel desde muy pequeñito y lo preparó y lo capacitó para algo que después lo iba a usar, así Dios también llamó a este joven desde muy niño, cuidándolo de esos peligros de muerte para un propósito eterno, porque lo iba a usar. Porque a él lo usó, es que hoy podemos estar aquí. Porque a través de las iglesias que nosotros hemos visitado, la Alianza Cristiana Misionera, hemos escuchado el Evangelio de Salvación. Ahora tú perteneces a la Alianza Efraín. Es que somos salvos y estamos aquí.
Ese fue el propósito eterno de Dios al haberlo llamado a este joven y al haber él entregado su vida y dispuesto a servirlo. Su vida en comunión, en oración constante. Por eso que nuestros niños puedan tener siempre presente eso. Dios tiene un propósito para sus vidas. Y si desde muy pequeños los ha llamado, haciéndoles conocer su palabra, los ha escogido para sus propósitos eternos. Dani, Joshua, Samuel, Roy, Sumire, Eiji, Keila, Emi, Kurumi, Leo y todos los que nos vinieron, los niños que nos han venido a visitar. Dios tiene un propósito eterno para ellos y es la responsabilidad de los maestros, no solamente de ellos, sino de los padres, porque el ejemplo que vio este niño fue de su madre, una mujer de oración, relatos bíblicos, y eso fueron alimentando esa necesidad de la presencia de Dios en su vida. Y aún más dice, aparte de que él sabía que Dios lo había venido a salvar, él sabía que Dios era su sustento. Como dije hace un momento, dice que él caminaba 30 kilómetros para llegar a la escuela. Cuando él entró a la universidad no tenía medios económicos. Y lo que hizo es esforzarse, orar y lograr becas para poder estudiar en la universidad. Y aún más todavía, porque no solamente era eso, porque había gastos materiales, económicos que había que sustentar y había momentos en que necesitaba dinero en efectivo. ¿Y qué es lo que él hacía? Oraba a Dios, reclamaba su promesa y confiaba en que Dios no lo iba a fallar y nunca la falló. Y su promesa de él era este versículo, Filipenses 4:19. Podríamos decir que este hombre de Dios era, pues tenía un 100 como creyente, un 100 puntos como creyente, ¿no? Pero no era así. A los 10 años de su ministerio, y habiendo Dios hecho, dice, cosas maravillosas a través de su vida, habiendo tenido hasta ahí un ministerio fructífero, cuando ya tuvo 33 años, él entendió que había algo que le faltaba, que él necesitaba algo que no había podido alcanzar aún, que había algo que no estaba como completo. Y dice que se para un mes, todo un mes, a orar en todo tiempo, en buscar la presencia de Dios para su vida. Así como Jacob luchó toda la noche para ser bendecido por Dios, así dice que este hombre todo un mes buscó el rostro del Señor. Vamos a lo que dice en Efesios, ¿no? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Él sabía que necesitaba algo más, él sabía que algo faltaba, a pesar que tenía un ministerio fructífero, a pesar que era un hombre de oración y por ser un hombre de oración tenía una comunión constante con Dios. Él sabía que estaba sirviendo al Señor, pero también sabía que algo faltaba en su vida espiritual. Y él fue en búsqueda del rostro del Señor. Y casi al finalizar el mes, una noche, dice que tuvo una experiencia que nunca la tuvo. A través de ese mes de búsqueda de Dios, de oración constante, casi el último día del mes, tuvo la llenura del Espíritu Santo. Para él era lo que le faltaba para su vida de ministerio, la llenura del Espíritu Santo. Y podríamos decir, hombre de oración, siervo de Dios, desde muy niño conoció al Señor, ¿no? Lo sirvió desde muy joven, oraba en todo tiempo, tenía una pasión, una compasión por las almas perdidas, predicaba con poder y se convertía. Y podríamos decir que, ¿cómo no va a estar lleno del Espíritu Santo? Pero él sabía conscientemente, en su comunión con el Señor, que algo más faltaba. Y era eso, la llenura del Espíritu Santo.
¿Para qué? Para que Dios lo use con más poder. Lo mismo que hizo el Señor Jesús. ¿Se acuerdan que hizo el Señor Jesús antes de iniciar su ministerio? ¿Qué fue lo que hizo? Ayunó 40 días. Aún pudo experimentar las tentaciones de Satanás. Y luego que termina y regresa, ¿qué hace? Empieza su ministerio. Por eso que para que su ministerio fuera más, porque Dios lo iba a usar con más poder, él buscó el rostro del Señor porque sabía que había algo que le faltaba y el Señor lo llenó de su presencia de tal manera que él mismo declara que no hubo experiencia, nunca había tenido ese tipo de experiencia en su comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo quería usar. Dios lo quería usar de una manera poderosa. Una noche la visión por los perdidos sin Cristo le hizo caer de rodillas, dice, en oración, bajo el poder del Espíritu Santo. Para esto él buscó la presencia del Señor. En una visión que Dios le mostró por las vidas perdidas, dice que él cayó de rodillas, dice, bajo el poder del Espíritu Santo, hasta consumirse en un derramamiento de pasión por los perdidos. ¿Alguna vez nosotros hemos experimentado eso? Sí, alguna vez nos entristecemos, Dios carga nuestro corazón, vemos como en este tiempo, como hay tantas vidas que están partiendo y no conocen del amor del Señor. Yo no sé si ustedes vieron o escucharon el encuentro de mujeres del día de ayer que se subió al Facebook. Y una de las hermanas, una mujer de Dios, da testimonio. Ella era una enfermera, ahora ya tenía un cargo más responsable. Ella era una enfermera. Ella sabía de antemano, ¿no? Cuando ya se presentó la pandemia en China, como el cuerpo médico sabían que eso se iba a extender de todas maneras. Y ellas los estaban preparando. Y ella desde ese momento empezó a orar tal vez por temor, porque ella estaba teniendo esta profesión donde iba a estar de cerca. Si llegara en ese tiempo, cuando ella recién sabe, si llegara el virus a Perú, y el virus llegó y con fuerza, y ella tuvo que estar ahí, al frente, trabajando, sirviendo, tanto en su profesión, y lo que a mí me quebrantó en mi corazón, y le di gracias a Dios, porque muchas veces hemos orado, ¿no? Para que Dios use hijos suyos que están en estos lugares como médicos, enfermeras, los que están de cerca, a los que padecen a los que vienen a ser contagiados, para que Dios los use y les dé palabras de esperanza, palabras de salvación. Y esta sierva de Dios fue usada por el Señor, aun cuando ella contrajo el contagio y toda su familia, creo. Aún a pesar de todo, ella no desmayó y ella da testimonio de que muchas vidas conocieron el amor de Dios, el perdón de pecado, la salvación de su vida, porque ella fue un instrumento en las manos de Dios. Esta mujer desde muy niña conoció al Señor, desde muy niña, esa carga por esa profesión tuvo un propósito, pero los propósitos divinos de Dios fue ponerla en ese lugar para usarla. Y fue usada para salvación de vidas. Y aún aquellos que tal vez también se recuperaron, ella les dio palabra de salvación. Dios usó, Dios respondía a nuestras oraciones cuando orábamos por ella. ¿Recuerdan? Así Dios llamó, escogió a este hombre para un propósito, para estas almas perdidas. Dice que su predicación era tan fructífera porque había poder en ellos, pero la visión que Dios le da por los perdidos, dice que era por los emigrantes. Ella estaba en América y veía cómo emigrantes venían, ¿no? Al país, y él les compartía, les predicaba el evangelio, y después de convertirlos, los llevaba a la iglesia. Y dice que el presbiteriano de la iglesia le llamó un día y le dijo: o paras esto,
o deja de traer ya a gente migrante, porque ellos querían gente de clase, no gente emigrante, gente de baja condición. Y él dice, entendiendo que su propósito de Dios en haber preservado su vida, era para esto. Como fue llamado Pablo, ¿no? Pablo creía que había sido llamado para predicar a los judíos, pero él fue llamado para predicar a los gentiles. ¿Se acuerda? El jueves oramos, el jueves que compartíamos, cuando él fue a Tesalónica, fueron muy pocos los judíos que se convirtieron. Fueron más los de Grecia y mujeres nobles de Grecia. Que esta iglesia dice que fue creciendo, fue fructífera, a pesar de que la presencia de Pablo no estaba ahí, pero fue creciendo, fue dando frutos, más frutos, más frutos, ¿no? Así, y judíos mismos se levantaron para poder oponerse a que el evangelio se siga predicando. Así también acá, estos presbiterianos le dijeron a él, no, ya no queremos que traiga más emigrantes. Y él entendió que su visión y su carga y el encargo que Dios le había dado era por ellos. Entonces tuvo que dejar ese ministerio, su comodidad, teniendo una esposa, una familia, para poder seguir predicando a los inmigrantes. Tal vez sin ninguna ganancia, pero Dios lo sostuvo. Y dice que se convertían y se convertían. Y de ahí, en medio de esa visión, él en una noche orando, dice con el mapa mundo entre sus manos, hemos escuchado muchas veces eso, el mapa mundo en sus manos, ¿no? Y habiendo orado país por país, imagínense, esto es chiquitito, un mapa mundo, dice que en esa visión que Dios le dio, y en esa carga por pasión a los perdidos, él empezó a orar, nombrando país por país, nación por nación. Y dentro de esas naciones estuvo Perú y estuvo Japón. Y él oró. Parecería imposible nosotros declarar, voy a orar y se van a convertir por mi oración. Pero él tenía una promesa tremenda, que era Jeremías 33:3. ¿Qué dice en Jeremías 33:3? Y te mostraré cosas que nunca. Esa era su confianza en el Señor. Por eso que él todo se lo daba a Dios en oración, para que Dios pudiera respaldar el ministerio que él le había dado. Él dice que al terminar su oración, su corazón vibraba, imagínense, su corazón vibraba y con gemidos indecibles. ¿Cuándo uno gime? Cuando hay dolor, ¿no? Cuando hay algo aquí dentro. Dice que con gemidos indecibles, dice que él empezó a clamar, Dios, úsame para salvación de esas vidas perdidas, úsame para llevar luz a aquellos que están en tinieblas. Gemidos que salían de lo más profundo de su corazón. Y eso es lo que Pablo también hacía, dice que, y él lo dice en Romanos 8:26, gemidos indecibles. Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, fariseo de fariseos. Y dice que como fariseo, al día, oraba no sé cuántas veces. Y a la semana, ayunaba 3 veces. O sea, toda la semana, al día oraba, creo que 7 veces, algo así. Y ayunaba 3 veces a la semana. Pero cuando él tiene el encuentro con el Señor, se da cuenta que su oración no era oración. No era la forma correcta. Por eso que él ahora encarga y dice, no sabéis orar, ¿no? Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos va a enseñar a gemir con gemidos indecibles, ¿no? Conforme a lo que en el corazón de Dios está. Dios está gimiendo en este momento por todo lo que está aconteciendo. Gente que se muere, gente que se enferma,
Como también hay gente que su corazón se ha endurecido. Hay gente, veía la noticia como en un lugar estaban practicando el prostíbulo clandestino. Y estos hombres se contagian y van y llevan el contagio a su familia. Su corazón se endurece porque no entienden. Leía el libro de Misión, Opción, Obligación y leía un párrafo donde el pastor Chávez decía, y ese es el libro, está escrito hace años y años, decía que en estos tiempos podemos usar los nuevos métodos, ¿no?, que hay, y en esos tiempos no había todavía YouTube, el Zoom, ni todas las cosas que hoy podemos, pero él decía, los cassettes, los videos, podemos usar para evangelizar. Creo que en ese momento Dios estaba preparándole para lo que hoy iba a vivir las iglesias de Perú y de todo el mundo, donde no pueden reunirse, donde tienen que dar su mensaje a través del internet, ¿no? Dios estaba preparando a su pueblo. Dios estaba preparando a su pueblo. Y por ello ahora en este tiempo podemos tener la bendición de participar en aquellos encuentros que tal vez no podemos estar por lo que estamos lejos, ¿no? ¿Cómo vamos a aprovechar esto? Si bien no podemos ir, ¿no?, pero podemos orar. ¿Qué es lo que Dios está queriendo de nosotros en este tiempo como iglesia? Es por eso el propósito del testimonio de este hombre. Es por eso el propósito de decir cada versículo bíblico que él tenía presente cuando hacía su ministerio. Él no confiaba en sus fuerzas. Él no se jactaba de que era un hombre de oración. Él sabía que dependía de Dios. Él sabía que sin el respaldo de Dios, sin la oración, su ministerio no iba a ser fructífero. Pero por ser un hombre de oración, el resultado fue eterno. Y hoy, en este momento, en estos tiempos, la iglesia de Alianza Cristiana y Misionera se puede decir que está en casi todo alrededor del mundo. Porque este hombre obedeció y porque este hombre oró en todo tiempo. Dios lo llamó y él entendió que tenía un propósito en las manos de Dios. Dios preservó su vida con un propósito eterno. Dios nos ha llamado. Dios ha preservado nuestras vidas por diferentes situaciones que podamos haber vivido, como iglesia y personalmente, con un propósito. ¿Qué es lo que está queriendo Dios de nosotros en estos tiempos? No podemos ir, no podemos salir. Hay limitaciones por causa de esta pandemia, pero sí podemos orar y apoyar para que las misiones se sigan dando, se sigan llevando a cabo y muchos vengan al conocimiento de la verdad. Estamos en los últimos tiempos. La venida del Señor está pronta. ¿Cuál va a ser? Decía la escritora que Benjamín Simpson estará en el cielo con gozo en su corazón al haber respondido al llamado de Dios, porque su obra tuvo resultados eternos. Hoy, por lo que nosotros estamos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, ya por tu palabra preciosa. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, oh Señor, a entender cuáles son tus propósitos eternos para con nuestras vidas, al habernos escogido, al habernos llamado. Este hombre, por el ejemplo de su madre en oración, aprendió que la oración era un factor fundamental en su vida como creyente. Aquí hay padres, hay madres, abuelas, Señor, hijas. Enséñanos, Señor, ayúdanos a entender que la oración es esencial para que nuestra fe
pueda fortalecerse, así como el aire para respirar y darnos vida. Gracias, Dios. Obra tú en cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, Señor, y podamos anhelar y desear tu presencia a plenitud, así como lo hizo este hombre al buscar tu rostro todo un mes y no parar hasta que haya tenido la llenura del Espíritu Santo, preparándolo y capacitándolo para la obra misionera fructífera que tuvo. Fue ahí que dio origen, Señor, a la Alianza Cristiana y Misionera, a esta visión cuádruple, Señor, que tiene por símbolo la alianza. Dios salva, Dios sana, Dios santifica y viene otra vez. Gracias, Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.